Muy bien, en Desayunos Tecno es un gusto recibir a nuestro compañero Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien. Como no está Lucía, está enfermita, aquí estamos. Bueno, le mandamos un beso grande a Lu. Le mandamos un beso grande, siempre se le extraña. Exacto. Bueno, hoy tiene que ver con la manipulación de la información en las redes. Contanos ahora qué es lo que pasa. Pasan muchas cosas. Es un tema tremendamente actual. De hecho, ahora estábamos hablando antes de comenzar la columna de cómo este tema de la información, internet, las redes sociales, cómo todo esto impacta de alguna forma en lo que es la vida cotidiana de cada uno y en las grandes decisiones, en la política. Para que se entienda un poco el objetivo de la columna de hoy es contarles un fenómeno que en realidad es muy complejo, que tiene muchas patas, pero que tiene que ver con cómo las nuevas tecnologías son manipuladas, son utilizadas con distintas estrategias y con distintas herramientas, con fines que en muchos casos son justamente negativos o directamente que van con intereses puntuales que tienen que ver con ataques. Y bueno, ¿por qué es un tema actual? Porque están sucediendo cosas y un poco hoy les voy a comentar algunos datos. Por ejemplo, en un estudio muy reciente que indica que en más de 15 países que fueron estudiados, más del 60% de los usuarios de Internet desconocen que interactúan todos los días con inteligencia artificial. Esto ya es un dato como de introducción a entender el fenómeno. Entonces, dentro de lo que es la inteligencia artificial, lo hemos hablado en muchas columnas, hablando de sus aplicaciones y de sus diferentes variantes. Lo que sucede es que hay hoy por hoy una tecnología que predomina, que es la de los bots. Los bots son básicamente robots informáticos que tienen, obviamente, distintos usos, tienen distintos grados de complejidad y que siempre tienen que ver con un humano que los está, de alguna forma, creando, ejecutando y alimentando para que esos robots, que son, obviamente, inteligentes en el sentido de que adquieren información y a partir de eso generan una interacción que es independiente. O sea, un bot es un ente que puede estar en Internet, en una red social, o puede estar en un servicio, en una app, actuando e interactuando con usuarios, y lo que hace es, de alguna forma, imitar un comportamiento humano. Entonces, pero el cometido cuando es creado, ¿cuál es el cometido de ese? Es que ahí justamente, Cuca, es que los cometidos son variables, porque los bots, vamos a hablar de 4 tipos de bots. Sí. Hay un bot, por ejemplo, y vamos a las redes, que es aquel que se encarga de existir para poder, por ejemplo, crear tendencia. Esto se usa mucho y en política está muy estudiado, de que aparecen los bots, estos robots, estas cosas que no son reales, que no son humanas, y lo que hacen es tratar de influir en la red, en este caso, por ejemplo, en Twitter, para crear una tendencia, para que un tema X sea tendencia. Eso es un bot, trending bot se llama, que busca eso. Después hay otros que son distintos, por ejemplo, que no son tanto de redes, sino que son más del Internet en general, que son los que buscan generar tráfico. Entonces son robots que también están en las redes, pero que pueden estar en otros lugares de Internet, generando acciones, clics, por ejemplo, en sitios para aparentar un tráfico que no existe en realidad, que es ficticio. Entonces, esto complejiza y genera dificultades porque es una estrategia que a veces se usa en el marketing y que evidentemente es ilegal y es nociva para todo otro sistema que funciona. Entonces puede estar jugando en contra. Después hay otros que son un poco más complicados y que muchas veces se confunden con lo que son los trolls. Y esto está bueno comentarlo porque tiene mucha actualidad con lo que dijo el intendente, que un poco acusaba de que existían cuentas que lo estaban troleando. Bueno, en realidad lo que puede haber son bots, que son bots de crisis, que se llama, que son elaborados y utilizados directamente para generar un daño a una figura, a una persona, a una cuenta. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos está estudiado. Durante la campaña de Trump se usaron millones de estos, digamos, usuarios falsos, y después un 20% de esos que se usaron, que dejaron de la actividad cuando terminó la elección, también aparecieron actuando sobre la elección de Macron en Francia. Esos mismos usuarios, o sea, eso está estudiado. Esto de que habla de un mercado negro que existe de tráfico de cuentas, a cambio de dinero seguramente, de alguien que está accionando. ¿Pero creados por empresas, creados por gobiernos? Bueno, no se sabe todavía. No se sabe, o sí se sabe, o sí se sabe, de acuerdo a cada caso. Es verdad que, por ejemplo, con el gobierno, está bueno lo que comentabas, Juca, en México sí hay un escándalo concreto que también se ha, digamos, estos días confirmado a través de otras investigaciones, que tiene que ver con la manipulación ahí sí, desde el gobierno, de bots que tienen que ver con la tendencia, con lo que les hablaba al principio, esos bots que tuitean cosas para buscar que un tema salga más que otro o que insertan en lo que es la agenda pública determinado tema. Entonces, esto, manipulación de información, volvemos a lo que hablamos al principio, tiene que ver con uno darse cuenta, primero, que están en constante interacción con la
digamos, la inteligencia artificial, en este caso hablamos de los casos negativos, también están los casos positivos, como muchas aplicaciones que te ayudan, servicios que te facilitan la vida, desde el GPS hasta la app de comida, hasta, yo qué sé, no sé, una de restaurante, lo que sea. En ese sentido, está bueno que también entender que no es que estamos hablando solamente de inteligencia artificial y de bots como algo negativo, sino como algo que en su gama de utilización y de implementación tiene este factor. ¿Y uno lo puede detectar? ¿Puede hacer? Sí, está bueno. ¿Eliminarlos, bloquearlos? Sí, el bloqueo es como lo típico cuando uno ve que te sigue alguna cuenta que ves que... O incluso algunas cuentas lo que hacen solamente es seguir. Y esto también es otro tipo de cuentas de bot, otro tipo de bot, que es eso, solamente siguen. O sea, si vos entras al perfil, capaz no tiene ni foto, capaz no tiene... ¿Y se puede comprar seguidores? O sea, sí, puedo comprar seguidores. Y se compran seguidores y hay gente que lo utiliza de vuelta a fines comerciales, marketing, que no están buenos. Pasa. Esos capaz que no hacen nada y si te siguen o no te siguen, capaz que de casualidad a tu cuenta le llega uno y listo y no pasa nada. Claro. Pero si ese bot además genera interacción por algún fin, quizás ahí si vos no querés interactuar porque te das cuenta que eso es una máquina que no tiene nada que ver contigo, podés bloquearlo, podés incluso reportarlo. Mucha gente se dedica a hacer limpieza interna en Twitter. Hay como activistas de esto, de buscar una forma de tener un Twitter limpio. Y hace pocos días, en esto que yo decía, ¿no? De cómo se está dando una guerra de alguna forma entre bots y humanos y organizaciones, Twitter desactivó 90.000 cuentas de Twitter que eran falsas, que eran bots, que se dedicaban a, digamos, difundir contenido que tenía que ver con pornografía, que tenía que ver con material que obviamente no es absolutamente ilegal y que no... La idea es que no corra por internet, con lo cual está clarísimo que de vuelta hablamos de gobiernos, hablamos de una campaña electoral, hablamos de Twitter versus organizaciones que están con contenido que no permitido. Son muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Esto no es como para uno ponerse paranoico, pero sí para entender eso. Uno pensar, decir, bueno, ¿en qué momento yo estoy interactuando con un bot? ¿En qué momento no? Y saber eso, ¿no? Que el 60% de la gente, más o menos, o sea, más de la mitad de la gente que hoy interactúa en Internet, no se da cuenta, no es consciente de que está interactuando. Pero uno puede tomar la medida de bloquearlo y también denunciarlo, ¿no? ¿Verdad? Exacto, bloqueo, denuncia, cuando ya vemos que hay una cuenta que está actuando de forma nociva, que no está cumpliendo con las normas que rigen una actividad, por ejemplo, en una red social como Twitter. Es un tema muy interesante que vamos a seguir con otros capítulos más puntuales, pero hoy quería como comentarles esto, ¿no? O sea, momento de guerra en búsqueda de la información. Y sabés que me gustaría más adelante también ver si se está regularizando a nivel de leyes, cómo viene eso. Totalmente, sí, temas súper complejos donde hay que dar una mirada urgente y para ver también en Uruguay qué efectos tiene. Claro. Bueno, gracias, Gustavo, un placer como siempre. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Ahora nos vamos a una breve pausa, queda todavía más desayunos informales para compartir.